Cruzamientos bovinos, criterios que se deben respetar. Para poder garantizar la rentabilidad en los cruces bovinos, existen aspectos genéticos y biológicos que se deben tener en cuenta. La adaptación al medio. Para los climas tropicales, el ganado bovino necesita adaptabilidad al calor, capacidad de consumir pastos de baja calidad proteica y presentar resistencia a endo y ectoparásitos. Las ventajas que brindan los bovinos de la raza CU proporcionan esas características en zonas donde se cuenta con buenas praderas. Al suministrar minerales y buenos controles sanitarios bovinos, se puede reducir el porcentaje de raza CU para lograr adaptación al medio. Las razas europeas se adaptan bien a zonas semihúmedas y zonas templadas húmedas. Capacidad de producción. Cada raza tiene diferentes requerimientos nutricionales para poder demostrar todo el potencial genético en temas productivos y reproductivos. Si la raza utilizada es muy exigente en pastos proteicos y no se suministran, la rentabilidad se verá afectada directamente. Por tal motivo, la capacidad de producción lechera y terneros con buenos pesos, cuando no se cuenta con suficiente comida, no será posible. La composición corporal. Los bovinos de los padres heredan la velocidad de acumulación de grasa y la facilidad para crecer, dependiendo del fin de la ganadería, ya sea producción de leche, carne o ambas. Se deben seleccionar a las razas que presente las habilidades que ayuden a lograr los objetivos planteados al inicio de la actividad ganadera. La composición de los bovinos puede ser evaluada de forma visual. Para ser más exactos, se puede realizar por medio del uso de ultrasonidos. La grasa se puede observar en el exterior sobre las costillas, parte inferior del vientre, en el pecho, cuadril y parte trasera de la paleta. Madurez fisiológica. Se refiere a la capacidad o tiempo que lleva a los bovinos a alcanzar el peso adulto. Los bovinos con esas cualidades demuestran ese aspecto corporal desde que son terneros. Las razas Bos taurus son más rápidas en ese sentido si se comparan con las razas Bos indicus. Para corregir este tema, el productor ganadero puede valerse del uso de cruzamientos con el fin de aprovechar el vigor híbrido. Facilidad al momento del parto. Las novillas de primer parto, en ganaderías generalmente, presentan complicaciones. Si esto se da, el tema de la rentabilidad del hato se ve afectado. Con una buena selección se pueden incluir razas que brinden al momento del nacimiento crías de bajo peso. Otro factor que ayuda en este aspecto es la propia anatomía de la vaca. Llevar registros es básico. Se debe evitar seleccionar toros que al momento del nacimiento pesaron 40 o más kilos. También se debe evitar usar en programas reproductivos vacas con periodos de gestación altos. La raza CU posee una cadera inclinada, un factor que ayuda a que no se den complicaciones al momento de los partos. La corrección estructural y funcional. Se debe seleccionar toros reproductores con buena longevidad. Los aplomos deben ser impecables, las ubres de las vacas bien insertadas. En el toro, el prepucio debe ser corto. El tamaño de los pezones en las vacas deben ser medianos.